Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Les he estado contando muchas historias de militares alrededor de todo el mundo, referentes a encuentros con seres extraños. Aunque anteriormente revisamos encuentros con seres supuestamente extraterrestres, hoy te contaré una historia referente a la famosa Guerra de Vietnam, en cuyo caso, tanto el ejército americano como el ejército vietnamita avistaron algo que los americanos bautizaron como el simio de las rocas, aunque para los vietnamitas este era un ser malévolo y ancestral que atormentaba a los habitantes cercanos a las zonas más inhóspitas y espesas de la selva vietnamita, en donde se llevó a cabo el conflicto armado hace unas décadas. ¿Qué era esta cosa? ¿Un animal, como decían los locales? Es decir, un críptido asiático, un animal no descubierto por la ciencia, o un monstruo paranormal, como llegaron a creer algunos soldados americanos. Antes de iniciar con el video, por favor dale like y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok. Si quieres adquirir mi novela Demonios de Luna Llena, esta ya está disponible en amazon.com.mx. El link para que la compres y a mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. El conflicto armado que comprendió de 1955 a 1975, conocido como la Guerra de Vietnam, que seguramente has visto representado en varias películas y series de televisión, ha sido uno de los eventos más polémicos referentes a los Estados Unidos y también uno de los más recordados, no por ser precisamente un acto heroico. Al contrario, mientras que otros conflictos son recordados como eventos que definieron el futuro prometedor del mundo entero, Vietnam es recordado incluso por los orgullosos y patrióticos norteamericanos, o al menos por una gran parte de ellos, como un suceso desafortunado, sangriento y en simples términos, como un suceso en el que Estados Unidos simplemente metió su nariz tricolor en un asunto que no era de su incumbencia, del otro lado del mundo, en el Vietnam comunista. Pero mientras que para los hippies y movimientos de oposición era una oportunidad para manifestarse en contra del gobierno yanqui, y estos a su vez reiteraban la importancia de la intervención norteamericana en el suceso, 12 hombres estadounidenses pertenecientes a una tropa en Vietnam estaban más interesados en proteger sus propias vidas y no del ejército rival, sino de algo más fuerte y mucho más peligroso que los vietnamitas. Aquello que los acechaba, mientras la última luz del ocaso de aquel día los iluminaba, durante su paso a través de la espesa selva vietnamita rumbo a su base, era algo bestial. A pesar de que los hombres se encontraban a unas 2 o 3 millas de distancia de la base americana en medio de la selva, iban muy al pendiente de no ser emboscados por los locales, pues esta era una de las estrategias más utilizadas durante Nam. Aprovechando los vietnamitas la ventaja del calor abrasador, los insectos, la humedad y la espesura de la jungla a la que ellos estaban acostumbrados, se ocultaban entre la vegetación y atacaban a los americanos cuando estos regresaban al final de una jornada, abatidos por el calor y el cansancio, cobrándose así la vida de varios invasores capitalistas
cuando estaban desprevenidos, rumbo hacia la base. Y en efecto, y a pesar de las precauciones que estos 12 estadounidenses llevaban, fueron emboscados por sus enemigos. De repente, una lluvia torrencial de plomo se dejó caer contra ellos, de detrás de un grupo de árboles y arbustos más espesos que cualquiera que ellos hubieran visto en su tierra. Los yanquis respondieron el ataque. Debían actuar rápido y provocar las más bajas posibles entre las tropas enemigas, intentando salvar las más posibles del bando rojo, blanco y azul. Pero en el calor del combate y el ensordecedor escándalo de las ametralladoras y los gritos en inglés y en vietnamita, que fusionados no eran más que una cacofonía de ladridos y gruñidos incomprensibles por hombre alguno, uno de los soldados americanos se percató de algo que le heló la sangre, a pesar del calor infernal provocado por el sol vietnamita y la detonación de las municiones a su alrededor. Una presencia más peligrosa que cualquier arma o misil entró en escena en aquella situación caótica, y en cuestión de un segundo la atención de este soldado se centró en ello y no en sus atacantes armados, que seguían abriendo fuego contra él y sus compañeros. Aquellos no eran más que mosquitos molestos zumbándole en el oído, comparados con eso que se aproximaba entre los árboles de la selva. En un inicio, el soldado creyó que aquello no era más que uno de los cientos de poblados arbustos que había en la selva, hasta que esa mole se levantó y se puso de pie. Tenía forma de hombre, y de hecho parecía un hombre, de no ser por su aspecto, el cual era más cercano al de un simio, pero con 7 pies de altura, o sea, alrededor de 3 metros, estatura imposible para un hombre, mucho más si se trataba de un asiático, que son más bien menudos y bajitos. El soldado diría después que esta cosa estaba cubierta de un pelaje más parecido a cabello, muy largo y enmarañado, alrededor de todo su cuerpo. El ser, con una velocidad incomparable, ayudado por sus enormes y poderosas piernas, atravesó corriendo el campo de batalla, esquivando, debido a su velocidad y agilidad, las balas expedidas tanto por yanquis como por los locales. La bestia rugía y bramaba de manera tan espeluznante que más sonaba como un demonio o una criatura de pesadilla que un animal. Jamás habían escuchado algo similar, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Los vietnamitas, al ver a esta cosa parada entre ellos y los americanos, cesaron fuego de inmediato por unos instantes. Parecía que el tiempo se había detenido gracias a la presencia de este ser, pero nada más alejado de la realidad. No había nada sobrenatural en el ambiente. Lo que ocurría era que los locales se paralizaron de miedo al ver a este ser. Al parecer, no era la primera vez que lo veían. Algo desconcertados por lo bizarro de la situación, los americanos también cesaron el fuego, sin orden de su comandante ni nada. Tan solo se detuvieron en seco, debido a lo bizarro de la situación. ¿Qué carajos estaba pasando ahí? No obstante, pasados unos segundos que parecieron minutos enteros, el líder de los enemigos gritó una orden en su idioma y los vietnamitas abrieron fuego de nuevo, pero no contra los americanos, sino contra la criatura. Aún presas del terror, los locales comenzaban a retroceder y a romper la formación, mientras intentaban abatir a esta cosa, la cual seguía gruñendo y bramando. Los americanos aprovecharon esto para huir a su base y no se quedaron a presenciar la conclusión de aquel aterrador episodio en medio de la selva de Vietnam. El evento fue tan impactante para ellos que a la mañana siguiente del ataque pidieron permiso al comandante en jefe para ir a inspeccionar la zona del ataque, a lo que el líder accedió y enviaron un equipo de reconocimiento al lugar del suceso. Cuando este equipo de reconocimiento llegó al lugar de la emboscada que había tenido lugar unas horas antes, hicieron un descubrimiento aterrador.
La época de Vietnam marca el inicio de la tendencia por consumir ciertas cosas, alucinógenos y demás dulces en los Estados Unidos y posteriormente en el resto de América, debido a la dependencia que muchos soldados generaron a estos productos tras volver de la guerra, pues es bien sabido que muchos soldados las utilizaban para darse valor o para soportar el dolor de las lesiones infligidas durante los combates y misiones en Nam. Te digo esto porque para muchos esta historia podría no ser más que el relato de un grupo de futuros junkies que justificaban su intoxicación con el pretexto de que estaban protegiendo a su país. Pero al menos en este caso no es así. ¿Y sabes por qué? Porque al llegar al sitio de la emboscada, los americanos encontraron mucho más de lo que buscaban. Una prueba bastante más grande de la que querían encontrar en el sitio. Quizá creyeron que se toparían con alguna huella o algo así, pero lo que encontraron fueron los restos de un soldado vietnamita que más parecía un muñeco de trapo que había sido destrozado, deshilachado y le habían sacado el relleno. Para terror de los americanos, la cabeza del pobre tipo seguía pegada a sus hombros, y el gesto de terror que había quedado perpetuamente grabado en sus facciones les dejó más que en claro que el responsable de aquella carnicería, lo último que aquel pobre infeliz había visto antes de dejar este mundo, había sido esa maldita bestia salvaje y anormalmente fuerte que los había emboscado, tanto a ellos como a los locales, hacía menos de 12 horas en ese mismo punto. Seguramente los vietnamitas no habían logrado abatirlo después de que ellos habían huido del lugar. La bestia habría tomado a este desdichado, lo despedazó como si fuera una banana y en respuesta los demás locales aprovecharon para dar la retirada, igual que habían hecho los americanos minutos antes. Este pobre había fungido como chivo expiatorio, quizás sin querer, muy probablemente sin querer. Se había ofrecido como voluntario para que este ser lo despedazaba y así los demás pudieran huir. Aunque quizá lo más aterrador de esta experiencia es que tras entrevistar a algunos pobladores de villas y aldeas locales cercanas al lugar, los soldados norteamericanos se enteraron de que el suyo no había sido un caso aislado y que muy probablemente se toparían con este u otros seres pertenecientes a la misma especie en el futuro, permaneciendo en esta región de Vietnam. Y es que resulta que durante cientos de generaciones, según les dijeron los locales, este pueblo había tenido encuentros desagradables con criaturas humanoides, bípedas, incapaces de hablar, sino que más bien gruñían y de enorme talla, que ellos denominaban bajo los nombres de Batutut, Uyit o Nguay Rung, que en español se traduciría a algo así como la gente de la jungla. Era bien conocido por todos los locales que esta gente salvaje habitaba en las partes más densas de la selva de Vietnam y el sudeste de Asia, justo en las regiones que habían sido ahora convertidas en campos de batalla entre comunistas y capitalistas yanquis. Pues, a la mala, los americanos ahora también eran poseedores de este conocimiento ancestral, de la existencia de esta gente de la selva, como lo llamaban los locales. Los americanos, tras escuchar estos testimonios y conectando los puntos, tomando en cuenta el aspecto de la bestia que los había atacado, comenzaron a hacer conjeturas y conexiones con el famoso Sasquatch o pie grande de su tierra, que ya por aquellos años había comenzado a ser popularizado en Estados Unidos debido a la controversial cinta Patterson, que sea falsa o no, al menos sirvió como catalizador para que la gente que había avistado a esta criatura en décadas anteriores en Estados Unidos y Canadá contaran sus encuentros con este famoso críptido, pues es avistado desde tiempo de los nativos americanos en Estados Unidos, pero apenas se popularizó hasta los años 50. No obstante, tras recabar un poco de información, se descubrió que las similitudes entre el Bigfoot norteamericano y el simio de las rocas, como los soldados comenzaron a llamar a estos seres de Vietnam, eran pocas realmente.
Si bien, dependiendo del lugar de Estados Unidos en donde se cuente un encuentro con pie grande, puede variar el color de la criatura, si es negro o marrón en general, pero estos siempre son muy parecidos físicamente. Sin embargo, los simios de las rocas tenían mucho menos pelo que un Bigfoot norteamericano, y no solo era menos pelo, sino que este también era menos largo y menos denso. Mientras que los pie grande avistados en Estados Unidos y Canadá son parecidos a un gorila bípedo de pelo largo, los simios de las rocas avistados durante la guerra de Vietnam eran más parecidos a un orangután o a un chimpancé bípedo gigante. Y no solo había variaciones en su aspecto físico, sino que también los comportamientos de ambos eran muy diferentes. Mientras que se tienen pocos relatos de encuentros violentos con un Bigfoot americano, los simios de las rocas vietnamitas eran en extremo violentos, agresivos y territoriales, no solo con los americanos, sino también con los soldados vietnamitas. Numerosos soldados americanos contarían historias al regresar a casa sin saber que había más encuentros parecidos por parte de sus compatriotas sobre encuentros con estos seres. Aunque no hubo bajas por parte de los americanos a manos de estos simios, el estado del cuerpo en que hallaron los hombres del inicio del relato al vietnamita era prueba suficiente de que no era buena idea cruzarse en el camino de estas cosas, y mucho menos intentar hacerles frente, a menos que quisieras terminar como carne molida para hamburguesa. Haciendo una recopilación de los relatos de soldados yanquis, se llegó a la conclusión de que estos seres viajaban en grupos o en parejas, no solitarios, como el Bigfoot americano. Además, eran particularmente activos de noche o al atardecer, momento, precisamente, en que se suscitó el ataque a las tropas americana y vietnamita del inicio del episodio, lo que ha llevado a muchos a creer que por eso no han sido descubiertos por la comunidad científica, ya que al habitar en una zona inhóspita, prácticamente, y viajar solo de noche, esto vuelve su avistamiento algo prácticamente imposible. Otra característica particular de estos seres era que viajaban casi siempre en fila india, uno detrás de otro. Y no solo los sobrinos del tío Sam avistaron a estos seres durante el conflicto, sino que los vietnamitas también tuvieron numerosos encuentros con ellos entre el 55 y el 75. Incluso se dice que uno de los altos mandos del NVA se obsesionó con que sus hombres capturaran un espécimen de la criatura vivo para su estudio, pero los soldados asiáticos jamás lo lograron capturar, en gran parte debido a su terror a acercarse demasiado a esta criatura, además de que era muy difícil de determinar dónde podría estar esta cosa. Algunos zoólogos americanos y expertos en vida salvaje, escépticos de estas historias, aseguran que lo que en realidad vieron todos estos soldados eran simple y llanamente orangutanes. Lo curioso es que, si bien el orangután sí llegó a vivir de manera natural en Vietnam, este se extinguió hace miles de años en esta región. Otro candidato era el gibón, primate habitante del área, hasta la fecha. Sin embargo, esto es poco probable, pues las proporciones y forma de andar de estos simios es completamente diferente a la que daban los soldados de ambos bandos. Además, recuerda que los soldados locales también vieron a estos simios de las rocas, y no me vas a decir que sabe más un académico de escritorio que un local que ha vivido ahí toda su vida y conoce la fauna del lugar casi como la palma de su mano. Quizá un soldado americano pudo haberse equivocado al ver a una de estas criaturas diciendo que era un monstruo cuando en realidad era un simio local, pero no las personas locales, ni los soldados ni los pobladores vietnamitas pudieron haberse equivocado. No hay manera. Si te estás preguntando por qué los americanos bautizaron a las criaturas como Rock Apes o simios de las rocas, fue porque estos los atacaban lanzándoles rocas desde la distancia o desde los árboles, algo que también hace el Bigfoot americano.
Otro punto a favor de la veracidad de la existencia de esta criatura, analizando los testimonios, es que los simios solo fueron avistados en las zonas más inhóspitas y alejadas de la selva, jamás cerca de las costas ni de las civilizaciones humanas grandes. Esto no podría inventarlo un soldado que, sobre todo en la guerra de Nam, eran mayormente jóvenes recién egresados de la preparatoria y no tenían forma de inventar la historia basándose en hechos científicos y comportamientos de otros primates. La ubicación de los sitios de encuentros tiene lógica y parecen ser verdad. En pocas palabras, si los soldados americanos inventaron esto, lo hicieron muy bien y basándose, al parecer, en los comportamientos reales de primates reales. Pero te repito, esto es poco probable, ya que la mayoría de soldados eran jóvenes de entre 18 y 20 y tantos años, cuyas carreras claramente no tenían nada que ver con la zoología, y muchos de hecho apenas ya habían terminado la preparatoria. Pareciera ser que los pobladores más alejados de las villas, que vivían más cerca de los confines de la selva, fueron quienes por generaciones avistaron a estos simios, pero realmente nadie se había adentrado tanto en esos territorios sino hasta que comenzó la guerra. En una ocasión, el pelotón de infantería 101 Airborne, que estaba conformado por decenas de soldados americanos, estaban comiendo un almuerzo en medio del valle de Nui Motau, cuando de entre los árboles el pelotón entero vio cómo un grupo de varios simios aparecieron y caminaron cerca de donde ellos se encontraban comiendo. Los simios no se percataron de su presencia y los soldados creyeron primero que se trataba de enemigos vietnamitas, por lo que abrieron fuego contra ellos. Pero, a diferencia de cualquier otro animal, los simios se protegieron detrás de unos árboles y en vez de huir despavoridos hacia la selva como cualquier animal para salvar su vida, se quedaron esperando detrás de los árboles a que los hombres cesaran el fuego para ellos así poder responder al ataque, mientras les gruñían, aullaban y les mostraban unos enormes dientes afilados a los soldados americanos. Una vez que los americanos se dieron cuenta de que no eran seres humanos, cesaron el fuego para no gastar las balas, y tras ir a revisar el sitio, no encontraron ni un solo cuerpo, lo que quería decir que no le habían dado a ni uno solo de esos seres, siendo que eran muchos los hombres que dispararon. Por estadística, alguno debió haber acertado uno de los tiros, pero no fue así. Sin embargo, a pesar de las decenas o cientos de avistamientos de estos simios durante la guerra, realmente no se cuenta con una evidencia sólida de ellos, al menos no hasta 1974, un año antes de que finalizara el conflicto. El profesor Vo Quy de la Universidad Nacional de Vietnam, confiado en lo que contaban los soldados, decidió ir a investigar a la región para ver si podía capturar a uno de estos ejemplares para su estudio. Recuerda, este no era un criptozoólogo ni un charlatán como había y hay muchos en América hoy en día, sino que era un zoólogo serio de una universidad nacional. Y aunque Vo Quy no encontró a un ejemplar vivo ni muerto de los simios de las rocas, sí encontró una huella que, según los locales, pertenecía al batutu, al simio de las rocas. Cuando le preguntaron al profesor si la huella de aspecto primate, pero mucho más grande que había encontrado, era real, él respondió que, igual que las halladas en América, si era un fraude efectuado por alguien con profundo conocimiento de la biología y la morfología de los primates del mundo. Y mientras que muchos escépticos dudan de la existencia de este primate asiático, de inteligencia, fuerza y velocidad impresionantes, podríamos comparar el caso del batutu con el del saola, un mamífero del que hablaron los locales durante cientos de años, descrito como un unicornio asiático. Se creyó que este era una leyenda durante siglos, hasta que un cuerpo de este animal fue hallado en 1992 y fue, finalmente, catalogado y oficializado dentro de los registros como uno de los mamíferos más raros y poco comunes de Asia, tanto así que se creyó durante siglos que era un ser mitológico,
creado por los locales de la zona. Solo el tiempo nos dirá si el simio de las rocas algún día sale a la luz como una verdad o si permanece como un enigma de la humanidad, como el monstruo que los americanos vieron durante la guerra de Vietnam. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos simios eran reales o alguna criatura confundida por los soldados en los 70? Comenta abajo tu opinión. Dale like a este video si te gustó y compártelo con todos tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Los links están abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico y el link para que adquieras mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon con entregas a todo el mundo. Esto fue El Grimorio de Riggs y la historia del monstruo de Vietnam. Nos vemos en la oscuridad.